Hola, en el video de hoy intentaré explicar cómo se encuentra la situación económica actual del país de Estados Unidos. Vamos a hablar de las acciones en materia fiscal y monetaria que ha tomado el país frente al COVID-19. Para comenzar a hablar de la situación económica de un país tenemos que basarnos en el PIB o en el Producto Interno Bruto. ¿Pero qué es el PIB? El PIB es un indicador económico muy importante. Nos ayuda y nos muestra el valor de mercado de los bienes y servicios que produce un país y oferta al mismo tiempo durante un año. En otras palabras, nos dice qué tan bien o qué tan mal está la situación económica de dicho país. Comparando el Producto Interno Bruto de Estados Unidos con otros países, Estados Unidos se posiciona como una de las potencias más importantes e influyentes económicamente hablando junto a Rusia y China. El portal Statista prevé que Estados Unidos continúe con un crecimiento bastante bueno con los próximos años. ¿Por qué? Porque hay bastante confianza, los consumidores son más y gastan más y la gente apunta a que la peor parte de la economía de Estados Unidos ha pasado. Pero aquí entra algo importante, algo que nadie se esperaba, lo del COVID-19. Y según el grupo Goldman Sachs asegura que el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos se contraerá o disminuirá en un 6.2% en el 2020 gracias a la llegada de esta pandemia. Los pronósticos de Estados Unidos a futuro en su economía pasaron de ser bastante buenos a bastante malos, y esos cambios y variaciones se deben al colapso que sufrió el mercado laboral del país, ya que en las últimas semanas las solicitudes de desempleo en Estados Unidos han estado creciendo muchísimo. El pasado 21 de marzo del presente año, las solicitudes de desempleo semanales pasaron de 282,000 a 3.28 millones en cuestión de días. Todo esto reportado según el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. En ese mismo reporte que liberó este departamento indicó lo siguiente: esto no solamente significa que son datos negativos más profundos en el corto plazo, sino que también aumenta el espectro de efectos de segunda ronda más adversos sobre los ingresos y el gasto un poco más adelante. No obstante, después de haber creado una incertidumbre enorme acerca del futuro económico del país Estados Unidos, el grupo Goldman aseguró que las cuarentenas y el distanciamiento social, o su sana distancia aquí en México, deberían hacer que las nuevas infecciones del COVID-19 disminuyan de una manera muy drástica al principio del próximo mes, haciendo así que la propagación de este virus y de esta pandemia sea mucho más lenta. Así las empresas y personas pueden tener una mejor adaptación al siguiente escenario de mejora, ya que se espera que todo vuelva a la normalidad a finales del próximo mes de mayo o a principios de junio. El grupo Goldman Sachs cree que la disminución secuencial del Producto Interno Bruto real del 34% anualizado para el segundo trimestre del año en comparación con su estimación previa de una caída del 24%. O sea, la caída que estaba prevista para el Producto Interno Bruto de Estados Unidos, que era del 24%, pasó a ser al 34%. Así que también cambió el objetivo del primer trimestre, que pasó de tener una caída estimada del 6% al 9% en este trimestre, en el primero. Y a su vez, para el tercer trimestre de este año, la expectativa de repunte del Producto Interno Bruto pasó de ser de un 12% a un 19%. En una situación bastante complicada y delicada, pues en el aspecto económico, muchos países han tomado decisiones bastante fuertes que han ayudado mucho a la economía de los países. Por ejemplo, las personas que se han quedado sin empleo pueden seguir cobrando sus nóminas para así poder pagar sus facturas, o que algunas empresas que han dejado de producir bienes puedan seguir pagando las nóminas de sus trabajadores. Un ejemplo bastante bueno es Francia, que ha suspendido el pago de rentas y alquileres, facturas de gas, de luz, de agua, mientras que el propio gobierno se va a hacer cargo de pagar los créditos bancarios de las personas que no puedan llevarlos por sí solos por la culpa de la pandemia. En el caso concreto de Estados Unidos, el gobierno decidió bajar la tasa de interés prácticamente a cero y ha echado a andar un programa de estímulo de más de 700 millones de dólares. El hecho de que muchas empresas dejen de producir bienes y de que mucha gente deje de consumir productos tiene muchas repercusiones en las bolsas de valores, donde se comercia eso, el valor de las empresas. Y no solamente de las empresas, sino también el valor de las materias primas con las cuales trabajan estas empresas. El 9 de marzo pasado de este año fue nombrado como el segundo lunes negro que se dio de manera consecutiva en las bolsas de valores mundiales. Todo esto causado por las medidas de prevención que fueron tomadas en contra del COVID-19. Una semana después, el 16 de marzo, los inversores y empresas tuvieron varias caídas que se acercaron al 10% en la bolsa de valores de Nueva York, bolsa la cual está considerada como una de las más relevantes a nivel mundial. Con estos hechos, Estados Unidos se une a España e Italia como los países más afectados de manera económica por el COVID-19. Ahora vamos a entender algo muy importante. Lo que va a terminar logrando esta pandemia va a hacer que la brecha económica racial que se vive en Estados Unidos crezca de una manera desorbitante, ya que se espera que las consecuencias económicas de los cierres de negocios y pérdidas de empleos tengan un impacto muy fuerte para las comunidades de trabajadores negros y latinos,
ya que estos constituyen un porcentaje algo desproporcionado de sectores ocupacionales que experimentan la interrupción de ingresos en medio de toda la pandemia. Los datos brindados por el mismo gobierno de los Estados Unidos muestran que el brote está concentrado en las zonas metropolitanas más importantes del país, tales como Nueva York o Nueva Orleans, y mayormente en el sureste del país. Casualmente, al sureste del país es la región donde viven mayormente negros y latinoamericanos. Concretamente en Nueva York, el virus del COVID-19 ha afectado de manera más fuerte a los vecindarios de bajos recursos, tales como Queens, Harlem y el Bronx, ya que tienen poblaciones más densas de inmigrantes de color, afroamericanos e hispanos en su mayoría. Lamentablemente, los negros, los latinos, los hispanos y los nativoamericanos son más susceptibles a sufrir afecciones de salud como el asma. Y según USA Today reporta que esto los hace más propensos a sufrir estragos más grandes sobre la salud por la culpa del COVID-19. Estos efectos negativos en la salud podrían traducirse en más visitas al hospital y más deudas de carácter médico en un momento en el cual muchas personas pierden sus empleos y por ende sus seguros médicos. Aquí entra una pregunta real. ¿La brecha racial en la economía norteamericana existe? Sí, sí existe. El hogar de una persona afroamericana negra tiene un promedio, un patrimonio neto de $140,000, eso en el 2016, mientras que el patrimonio neto de una familia de blancos o una familia blanca en el mismo año era de más de $900,000. Incluso varias investigaciones han concluido que los latinos podrían llegar a igualar los ingresos de los blancos hasta en el año del 2097. Después de que afectara el sector salud y el sector económico del país, el COVID-19 también ha pasado a afectar el sector de inmigración. Es por ello que muchas personas que son inmigrantes en Estados Unidos se preocupan bastante por esto, más si tenían la intención de, no sé, pedir algún tipo de servicio migratorio, llámese naturalización o residencia. Aunque cabe recalcar que el Servicio de la Ciudadanía e Inmigración del país ya confirmó que debido a la situación que se vive actualmente en el país a causa del COVID-19, todas las personas que hagan uso de estos servicios como consecuencia de la pandemia no se verán afectados, y el registro en estos no se contará para la revisión de sus solicitudes migratorias. El coronavirus ha provocado que la primera potencia mundial se convirtiera en el país con el mayor número de casos confirmados y muertes por el COVID-19. Sin ir muy lejos, solo en el estado de Nueva York, que es el estado más afectado del país, ya tiene más casos de coronavirus que cualquier otro. Aunque bueno, todo esto fue causado por la tardía respuesta del virus, ya que Donald Trump al principio decía que el virus desaparecería con el verano, porque iba a venir el calor, y desaparecería como si fuera magia. Trump sacó las medidas fuertes en contra del coronavirus bastante tarde, y esto causó que el virus se esparciera de una manera exorbitante a lo largo del país. Hay que entender algo, Estados Unidos es uno de los países más ricos y poderosos del mundo. Entonces, ¿por qué se vio tan afectado por el COVID-19? Bueno, todo esto se causó gracias por su pésimo sistema de salud, el cual se basa mayormente en seguros médicos privados o gente que los obtiene mediante el trabajo. Estos tipos de seguros, más de 27 millones de estadounidenses no los tienen. Y a esto hay que agregarle los 44 millones que sí los tienen, pero en esta situación y en esta contingencia son insuficientes. También hay que agregar que hay más de 16 millones de personas que han perdido sus empleos y por ende sus seguros médicos. También sin nombrar que en el país norteamericano tiene más de 10 millones de inmigrantes indocumentados que tienen aún más complicaciones para acceder a estos servicios médicos. También hay que mencionar la mala distribución de los test del COVID-19. Estados Unidos se encuentra con la espalda a la pared. Tuvieron una mala respuesta en contra del COVID-19. Los servicios médicos no se están dando abasto y hay muchísima incertidumbre acerca del futuro del país. Países como Estados Unidos o Rusia son países con mucha potencia económica y terminarán sobrepasando este problema sin muchas complicaciones. De los países que realmente nos tenemos que preocupar son como México y la mayoría de los países de Latinoamérica, ya que no tenemos ningún buen tipo de servicio médico. Incluso aquí en México, después de que pase todo lo del COVID-19 y venga la crisis mundial económica, vas a preferir haber muerto por el COVID que haberte quedado vivo.